es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En tu Camino que hacemos para ustedes con mucho cariño. Y como ustedes son los más importantes y dan sentido a este programa, hemos creado esta sección especial que ayuda a aprender o repasar los temas que todo católico debe saber, no solo para poderlo poner en práctica y sentirnos orgullosos de lo que creemos, sino también poder defender nuestra fe ante quienes nos atacan. Pero antes de tocar el tema de hoy y después de agradecer a todos ustedes por su preferencia, permítanme agradecer también a mis colaboradores del día de hoy, productor Sergio Enríquez y como invitados David Chávez y los niños Bruno, Jesús y Ángel. Muchas gracias a todos ellos. Fíjense que en el programa anterior de Cimentando Nuestra Fe, terminamos con el tema de la confirmación y lo relacionado con el Espíritu Santo, por lo que hoy estamos iniciando el tema del sacramento de la Eucaristía, ya que como lo hemos mencionado anteriormente, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía son los sacramentos de iniciación, es decir, son los 3 sacramentos que nos inician como cristianos. Yo pensaba que el sacramento se llamaba Primera Comunión. Pues no se me hace raro tu pensamiento, porque en realidad muchos niños piensan especialmente en el día de su primera comunión, y en la invitación a sus amigos no les dicen, te invito a que me acompañes a recibir la Eucaristía, sino más bien les dicen, te invito a mi primera comunión. Y peor aún, cuando los papás solo cumplen con llevarlos a la primera comunión y después ya no se preocupan porque sigan comulgando cada domingo, como es lo correcto. Entonces me queda muy claro que el sacramento se llama Eucaristía. Y también que no es suficiente comulgar un día, sino cada domingo. ¡Exacto! De lo contrario, sería como si un papá se preocupara solamente por darle de comer a su hijo un día y después ya no le diera alimento. El alimento espiritual que Cristo nos dejó no es solo para un día, porque los retos y adversidades no solo se nos presentan un día, sino siempre. Por eso, Él quiso que cada domingo nos reunamos en la Santa Misa, no solo para escuchar la misa, sino sobre todo para comulgar. ¿Entonces está mal que una persona diga, vamos a oír misa? Claro, porque la misa no se va solo a oír, sino a participar. Si no comulgamos es como si fuéramos a una comida o cena solo a ver. Y precisamente para que todos comprendan mejor, dedicamos estos programas a este tema. Oiga, padre, la palabra Eucaristía es una palabra rara. ¿Qué significa? Es una palabra griega y significa acción de gracias. Eso quiere decir que el sacramento de la Eucaristía es la mejor forma de darle gracias a Dios por todo el amor que nos tiene, pero especialmente por el amor que nos mostró al enviarnos a su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué se utiliza una palabra griega? Esa es una muy buena pregunta, y te voy a responder en una forma sencilla. Los griegos, hasta el día de hoy, son considerados como una de las mejores culturas, porque ellos no solo nos enseñaron a reflexionar y a cuestionarnos el porqué de las cosas con la filosofía, sino que también inventaron el teatro, desarrollaron el arte, la medicina, una forma de escribir elegante y muchas otras cosas más. Por eso eran reconocidos como personas muy cultas. Pero los griegos no solo vivieron en Grecia, sino que también viajaron a otros lugares en donde eran bienvenidos, porque con su llegada llevaban muchos beneficios. ¿Y Jesús era griego? No, pero si me dejas terminar la explicación, vas a entender lo que les quiero decir. Y es que en tiempo de Cristo, en el lugar donde él vivía se hablaban 3 lenguas o idiomas. El hebreo, que era la lengua del pueblo judío. También se hablaba el griego y el latín. Así que Jesús conocía lo más importante de estas lenguas y aparte conocía la lengua del pueblo donde vivía, que era el arameo. Órale, ¿y por qué se hablaban tantas lenguas? Ya les hemos dicho que los griegos dieron inicio a la época de esplendor del conocimiento, la ciencia, la literatura, arquitectura y la historia. Pues ellos llegaron a las tierras donde vivió Cristo unos 300 años antes de que Él naciera, y como a la gente le parecía muy elegante esa lengua, la comenzaron a utilizar, especialmente para escribir los documentos o cartas muy importantes.
Fue por eso que los primeros cristianos decidieron utilizar esa lengua para escribir lo más importante de la vida de Jesús. Por eso, los 4 evangelios y las cartas de los apóstoles están escritos en griego. De hecho, la palabra evangelio es una palabra griega que significa buena nueva o buenas noticias. Ah, y por eso le pusieron a la misa en griego Eucaristía. ¡Exacto! Pero para cerrar este punto les comento que años después de que llegaron los griegos a Tierra Santa, llegaron los romanos y la conquistaron. Y como el idioma de los romanos era el latín, publicaban todas sus leyes y normas para los judíos en latín. Así que los judíos tenían que entender lo fundamental. Ah, pero eso sí, aunque conocían algo de griego y latín, el idioma en que más se comunicaban los judíos era el de su propia raza, el hebreo. Por eso todo el Antiguo Testamento, que es la parte más antigua de la Biblia, está escrito en hebreo. Solo en algunos pueblos más pequeños se hablaba el arameo, la lengua que hablaba también Jesús. Eso me está gustando porque estoy aprendiendo mucho. ¡Qué bueno! Porque de eso se trata. Ahora continuamos hablando de la Eucaristía y sus nombres. Fíjense que además de llamarle a este sacramento Eucaristía, que significa acción de gracias, también le llamaron la Cena del Señor porque Jesús instituyó ese sacramento durante la última cena. Otro nombre que le dieron fue la fracción del pan, porque durante la cena Jesús partió el pan para dárselo a sus discípulos. ¿Y por qué le pusieron misa? Porque en latín la palabra misa significa despedida, y cuando la Eucaristía se celebraba en latín, el sacerdote despedía a los fieles diciéndoles ite missa est, que significaba que la Eucaristía se había terminado y que tenían que irse a poner en práctica todo lo que habían vivido y aprendido durante la Eucaristía. Fue por eso que se hizo popular el nombre misa. Pero no es muy correcto decirle al sacramento el sacramento de la misa. Lo correcto es decirle Eucaristía. Y así hasta puedo decir que hablo griego, ¿verdad? Ya conozco 2 palabras, Eucaristía y Evangelio. Muy bien. Ahora, antes de hablar de la última cena donde Cristo quiso quedarse en el pan, necesitamos hablar de otros momentos anteriores para que comprendan por qué Cristo quiso hacer eso en la última cena. Todos recordamos que el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto durante muchos años, pero Dios quiso liberarlo poniendo a un hombre como su líder y guía. ¿Y ese cómo se llamaba? Moisés. Efectivamente, gracias a que Moisés aceptó esa misión, el pueblo pudo salir de Egipto. ¿Por qué el faraón los dejó en libertad? Muy buena pregunta. Fíjate que el faraón no estaba dispuesto a perder a todos sus esclavos y por eso se negó rotundamente a dejarlos en libertad. Pero Dios envió diversas plagas sobre Egipto hasta que el faraón se convenció de que Dios tenía mucho más poder que él y entonces dejó salir a los judíos. ¿Y llegaron rápido a la tierra prometida? No, para llegar a esa tierra tuvieron que recorrer durante 40 años el desierto. ¿Y qué comían y bebían si en el desierto no había nada? Precisamente esa pregunta nos va a ligar con el tema de hoy. El capítulo 16 del Éxodo nos recuerda que pasados 2 meses de la salida de Egipto, a los israelitas se les comenzaron a acabar las provisiones y comenzaron a murmurar contra Moisés y contra Aarón, porque el hambre les hacía valorar más la comida que la libertad. Decían, ojalá hubiéramos muerto por mano de Dios en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ese texto nos muestra que los israelitas comenzaban a extrañar las sobras de carne que les daban sus patrones y que preferían regresar a esas sobras o a los panes duros que les daban en lugar de valorar la libertad que tenían. ¿Y qué hizo Dios? Por supuesto que Dios no los había sacado de la esclavitud para matarlos de hambre, pero eso no lo entendían los israelitas. Sin embargo, tampoco Dios quería darles todo fácil porque quería que aprendieran que la libertad y las cosas valiosas cuesta trabajo conseguirlas. Pero no los iba a dejar morir de hambre. Por eso les prometió que haría llover diariamente pan del cielo. Así los israelitas sabrían que no los había abandonado. Dios les aseguró que les daría pan en la mañana y carne por la tarde. La Biblia dice que así les dijo Dios: al caer la tarde comerán carne, y por la mañana se saciarán de pan, y sabrán que yo soy Yahvé su Dios. Y por supuesto que Él cumplió su promesa. ¿Y qué pasó después? No le cambien, regresamos enseguida después de un breve corte. Dios nos da su pan de eternidad, en el convite del altar.
viva en hermandad. El rey se hace mendigo, busca mi amor. El rey me invita a su mesa, qué gran honor. Quiero ser digno de su amor, quiero vivir en comunión. Dios nos da su pan de eternidad, en el convite del altar. Él es mi manjar, Él es mi manjar. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Comiendo del mismo pan. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa donde estamos empezando a tocar el tema de la Eucaristía. Y antes de ir al corte mencionábamos que en la Biblia Dios le decía así al pueblo: al caer la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan y sabrán que yo soy Yahvé su Dios. Y por supuesto que Él cumplió su promesa. ¿Hizo que llovieran bolillos y bisteces? Claro que no. Ya les dije que Dios les iba a ayudar, pero no les iba a hacer todo fácil. Él les iba a dar la materia prima, pero los israelitas tendrían que preparar la comida. Por la tarde llegaron miles de codornices y por la mañana descendió alrededor del campamento una especie de rocío. Cuando éste desapareció, dejó en su lugar una especie de escarcha formada por pequeñas y redondas semillas como las de la mostaza. Los israelitas preguntaron en hebreo, ¿manú? ¿Qué significa? ¿Qué es esto? De allí le vino el nombre de maná. ¿Y para qué servían esas pequeñas semillas? Moisés les dijo que era el pan con que Dios los alimentaba. ¿Pero por qué las semillas iban a ser pan? Porque si los israelitas juntaban las semillas y las molían, hacían como una especie de masa para preparar pan. Algo semejante a lo que se hace con el trigo. El trigo no es pan, pero si lo mueles y lo conviertes en harina, puedes hacer una masa, y luego haces que la masa se convierta en pan. De esa manera Dios le dio siempre al pueblo el maná para que pudieran tener pan, y ellos le llamaron al maná el pan del cielo. Y yo que pensaba que iban a llover bolillos. Como ven, amigos, Dios no le falló a su pueblo. Con las codornices les dio carne y con el maná les dio pan. Pero para que no desconfiaran de Dios les pidió algo, que no recogieran más de la cuenta y guardaran más maná del que necesitaban. Pues sí, porque si guardaban o recogían más de lo que necesitaban, significaba que estaban dudando de que Dios siempre los iba a alimentar. Por eso la Biblia nos dice que Dios les advirtió que solo debían recoger lo que pudieran comer. No deberían desperdiciarlo ni guardarlo para el día siguiente. Claro que algunos desobedecieron y su alimento no solo se apestó, sino que se llenó de gusanos. La dotación diaria que Dios les daba era para que el alimento siempre fuera fresco, pero no deberían almacenarlo por miedo al futuro. Más bien deberían confiar diariamente en la providencia divina. Cada día los israelitas tenían que recoger su porción diaria. Solo el viernes podían recoger doble porción porque el sábado tenían prohibido trabajar. Así dice Dios en la Biblia. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y ante esta orden, los israelitas comprobaron que el alimento que guardaban para el sábado se mantenía en perfecto estado. Y también se sorprendieron porque el séptimo día no aparecía el maná. El maná aparecía cada mañana después del rocío de la noche y debía ser recogido antes de que el calor lo derritiera. Era de color blanco y después de molerlo y hornearlo se parecía a las obleas con miel.
Si gustan leer más detalles sobre esto que les estamos contando, pueden leer en el capítulo 16 del libro del Éxodo. Hay otro libro en la Biblia, el de los Números, que describe el maná con el color de la mirra de la India y con sabor a aceite. Y para que no se les olvidara que Dios los había alimentado, los hebreos o israelitas guardaron una muestra en el Arca de la Alianza, donde también guardaban las tablas con los 10 mandamientos. ¿Y cuánto tiempo alimentó Dios así a su pueblo? Durante 40 años, hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Esto hizo que algunos se hubieran hartado de este alimento, pero ciertamente no se murieron de hambre. Algunos dicen que el maná tenía el sabor y la apariencia que cada quien deseaba. A los niños les sabía a miel, a los jóvenes a aceitunas o aceite fresco, y a los mayores les sabía a pan. Un grupo de científicos creen que muy probablemente el maná fue el Liquen lecanora esculenta, que es transportado por el viento a largas distancias. Bueno, amigos, con esto ya entendieron lo que era el maná, pero ahora vamos a seguir hablando de la importancia del pan en la Biblia. Algunos textos muestran que Dios utilizó el pan como signo de su poder y además como signo del cuidado, providencia, amor y protección que brinda a quienes lo buscan. Pónganos un ejemplo, por favor. Con gusto. Fíjense que 900 años antes de Cristo, por medio del profeta Elías, Dios multiplicó el alimento para una viuda. Multiplicó la harina y el aceite que tenía en casa para preparar el pan. Con eso, Dios mostraba su amor y su poder. Posteriormente a lo que nos cuenta David, cuando Elías estaba en el desierto, Dios envió a un ángel para que lo alimentara. Gracias a aquel pan, el profeta pudo viajar durante 40 días y 40 noches. Poco después, Eliseo, sucesor de Elías, recibió el favor de Dios que multiplicó 20 panes de cebada para que pudieran alimentar a 100 personas. Como ven, estos momentos del Antiguo Testamento nos muestran el pan como un signo del poder y el amor de Dios, pero también en el Evangelio encontramos algunos ejemplos. Y uno de ellos es cuando Cristo decide estar 40 días en el desierto para preparar su misión y después de ese tiempo siente hambre. Sin embargo, no cae en la tentación del demonio y le responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con eso, Jesucristo nos enseña que el pan puede ser importante, pero no más que el alimento del espíritu. ¿Entonces Jesús nos enseña a no comer? Claro que no, esa no es su enseñanza. Él nos enseña a alimentar nuestro espíritu sin descuidar nuestro cuerpo. Y para que veas que Jesús también se preocupaba por alimentar el cuerpo, los evangelios lo presentan alimentando a sus discípulos en forma integral. Esto sucedió en una montaña junto al lago de Galilea. Primero alimenta a todos los presentes con su palabra y luego, ya que lo han escuchado y alimentado su espíritu, Jesús los alimenta multiplicando los panes y los peces para que nadie se quede sin comer. En la primera multiplicación, con solo 5 panes y 2 peces, pudo alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y en la segunda, alimentó a 4,000 hombres con solo 7 panes. Continuando con estos textos del Evangelio, finalmente, en el Evangelio de San Juan, Jesús se presenta a sí mismo como el verdadero pan del cielo que se entregó al mundo en la Eucaristía. Esto que vamos a escuchar en un momento fue una predicación que Cristo hizo en la sinagoga del poblado de Cafarnaúm, el lugar donde vivió sus últimos 3 años en la casa de Pedro, junto al hermoso lago de Galilea. Con esta predicación, Jesús estaba preparando a sus apóstoles para lo que les sucedería en la última cena. Si ponen atención, Jesús anuncia que Él es alimento para el hombre, y por ello es el pan del cielo. Le voy a pedir a David que lea el texto donde Jesús se compara con el maná, pero enseña que Él es mucho más que el maná. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Yo soy el pan de vida». Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron, pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre,
De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Como ven, amigos, Jesús les recuerda a sus discípulos que el pueblo de Israel tuvo que alimentarse con el maná para poder cruzar el desierto y así llegar a la tierra prometida. Pero también Jesús les enseña que esta vida por la que pasamos tú y yo es como un desierto y que nuestra tierra prometida ya no es el país de Israel, sino más bien el cielo, la vida eterna. Por eso Jesús quiere decir que si queremos estar fuertes espiritualmente en esta tierra y poder llegar a nuestra meta final, tenemos que alimentarnos de Él como el verdadero pan del cielo. Nos queda claro que en Cafarnaúm Jesús se presentó como el pan del cielo. Pero en la última cena, Jesús se va a convertir en el verdadero pan del cielo. Muy bien, me da mucho gusto que ustedes pequeñitos entiendan perfectamente esto que estamos hablando, y esto me ayuda a tener también la seguridad de que en casa los papás o la gente que nos está escuchando en cualquier lugar está comprendiendo perfectamente la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la relación entre el maná y Cristo, y por supuesto, Cristo utiliza esta enseñanza del maná para presentarse a sí mismo como el verdadero pan. ¿Y cuándo se va a convertir Cristo en el verdadero pan? Pues esto lo vamos a mencionar cuando regresemos de un corte. Pero vamos a poner algo de música antes de ir al corte y regresaremos ¿con qué? Con un cuento para que gocen también a través de los cuentos la enseñanza de este día. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo, la noche de su pasión. Cogió el pan entre sus manos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo entregado. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo, la noche de su pasión. En tu camino. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Al pasar por la pequeña puerta, los peregrinos pueden ver una losa de mármol que protege la piedra original donde estuvo el cuerpo de Cristo. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. Hoy quiero presentarles este libro que se llama Los Apócrifos y otros libros prohibidos. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¿En cuántas de ellas caíste? En ninguna, padre. No les hice caso porque no quería caer en el mal. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. Dios nos da su pan, pan de eternidad, en el convite del altar. Él es mi manjar, Él es mi manjar, Él es mi maná. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor, te damos gracias por habernos dado estos hijos. Es una alegría para nosotros
y las preocupaciones, temores y fatigas que nos cuestan las aceptamos con serenidad. Ayúdanos a amarlo sinceramente. A través nuestro has hecho surgir vida. Desde toda la eternidad tú los conocías y amabas. Danos sabiduría para guiarlos, paciencia para instruirlos, vigilancia para acostumbrarlos al bien mediante nuestro ejemplo. Fortalece nuestro amor para corregirlos y hacerlos más buenos. En ocasiones es tan difícil comprenderlos, ser como ellos nos desean, ayudarlos a hacer su camino. Enséñanos tú, Padre bueno, por los méritos de Jesús tu Hijo y Señor nuestro. Amén. En tu camino. Comiendo del mismo pan. Muchas gracias por continuar con nosotros y como se los prometimos, vamos en este momento a escuchar este cuento que hemos preparado para ustedes con mucho cariño. El pan que bajó del cielo. Los padres de Elías, doña María y don Salvador, le enseñaban diariamente algo sobre la Biblia. En cierta ocasión su papá le dijo: Hoy te vamos a hablar del pan que bajó del cielo. El chiquillo se sorprendió por el comentario y exclamó: Yo he visto que del cielo cae la lluvia, pero nunca he visto llover panes. Su mamá sonrió y le dijo: La Biblia nos habla en muchas ocasiones con un lenguaje poético. Cuando nos dice que algo baja del cielo, significa que es algo que Dios nos da para nuestro bien. Para que el niño comprendiera mejor, don Salvador le habló de la historia del pueblo de Dios. Mira, hijo, para salvar a la humanidad, Dios fue formando un pueblo en el que nacería el Salvador del mundo. Lamentablemente, durante esa época, aquel pueblo fue hecho esclavo por los egipcios. ¿Acaso no era Dios más poderoso que los egipcios? Por supuesto que sí. Dios eligió a un hombre llamado Moisés y lo envió a liberar a su pueblo. Con el poder de Dios, Moisés hizo grandes portentos ante el faraón y logró que el jefe de los egipcios los dejara en libertad. ¿Y a dónde se fueron cuando salieron de Egipto? Dios les prometió una tierra maravillosa, pero tendrían que cruzar el desierto para llegar a ella. Elías recordó que había visto una película sobre el desierto y comentó: Uy, vivir en el desierto es muy difícil, las temperaturas son extremas y además el agua y el alimento son muy escasos. Tienes razón, el pueblo de Israel tuvo muchas dificultades para cruzar el desierto. Esos pormenores los podemos leer en un libro de la Biblia que se llama Éxodo. Ahí se nos cuenta que 2 meses después de que los judíos habían salido de Egipto, se acabaron sus provisiones y comenzaron a tener hambre. Entonces comenzaron a murmurar contra Moisés. El hambre les hacía valorar más la mala comida que habían tenido en Egipto que la libertad que tenían ahora. Y pensaban que Dios los había sacado al desierto para hacerlos morir de hambre. Elías se llenó de curiosidad y preguntó: ¿Y qué hizo Dios? Él les prometió que haría llover diariamente pan del cielo. Les aseguró que les daría pan en la mañana y carne por la tarde. Y cumplió su promesa. Por la tarde llegaron miles de codornices. Y por la mañana descendió alrededor del campamento una especie de escarcha formada por pequeñas semillas como la de la mostaza. Los israelitas preguntaron en hebreo: ¿Manú? Esa palabra significa: ¿qué es esto? Con las semillas pudieron hacer pan y gracias a eso pudieron cruzar el desierto sin padecer hambre. Por eso le llamaron el maná o el pan del cielo. Doña María le amplió la información. Aunque aquello fue admirable, más de 1000 años después, Dios le dio al mundo un pan mucho mejor. Me imagino que fue cuando Cristo multiplicó los panes y con solo 5 panes alimentó a miles de personas. Ese milagro también fue maravilloso porque Cristo no quería que nadie tuviera hambre corporal ni espiritual. Por eso primero alimentó a sus seguidores con su palabra y después les dio pan. Sin embargo, ese milagro sirvió para preparar uno aún mayor.
En el Evangelio de San Juan, Cristo se presentó a sí mismo como el verdadero pan del cielo, diciendo: «Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente». Por eso, en la última cena quiso quedarse para siempre con nosotros, convertido en pan y en vino. El pequeño Elías concluyó diciendo: Hoy aprendí que Cristo es el verdadero pan que bajó del cielo y que si lo comemos en la comunión, Él nos ayudará a llegar a la verdadera tierra prometida, que es el cielo. ¿Qué les pareció el cuento, niños? ¡Uy! Cada vez aprendemos más. Efectivamente, cada vez están ustedes aprendiendo más. Y ahora vamos a continuar hablando de la última cena. ¿Por qué no nos recuerdan cuándo y cómo fue la última cena? ¡Claro! Jesús iba cada año a Jerusalén para celebrar la Pascua, es decir, el recuerdo del momento en que Moisés, con el poder de Dios, sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Recuerden que a ese momento, cuando Moisés sacó al pueblo a la libertad, los judíos le llamaban Pascua. La última vez que Jesús fue a Jerusalén, sabía que sus enemigos lo iban a matar. Por eso, un día antes de que lo asesinaran, Jesús quiso reunir a sus discípulos en una cena. Y como fue la última cena de su vida, por eso le llamamos la última cena. En ese momento Jesús les enseñó el valor del servicio, les enseñó que sus verdaderos seguidores tienen que servirse unos a otros. ¿Y cómo les enseñó eso? Se levantó de la mesa y se puso a hacer lo que el sirviente de cada casa tenía que hacer: lavar los pies a sus discípulos. Y voy a leer en este momento el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, que precisamente nos recuerda aquel momento. Dice así: Era el día anterior a la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo, y así los amó hasta el extremo. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios, y que el Padre le había dado toda autoridad. Así que, mientras estaban cenando, se levantó de la mesa, se quitó la ropa exterior y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando iba a lavar los pies a Simón Pedro, éste le dijo: «Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí?» Jesús le contestó: «Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás». Pedro le dijo: «Jamás permitiré que me laves los pies». Respondió Jesús: «Si no te los lavo, no podrás ser de los míos». Simón Pedro le dijo: «Entonces, Señor, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza». Pero Jesús le contestó: «El que está limpio no necesita lavarse más que los pies, porque está todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos». Dijo: «No están limpios todos», porque sabía quién lo iba a traicionar. Después de lavarle los pies, Jesús volvió a ponerse la ropa exterior, se sentó otra vez a la mesa y les dijo: «¿Entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún criado es más que su amo, y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. No estoy hablando de todos ustedes. Yo sé quiénes son los que he escogido, pero tiene que cumplirse lo que dice la Escritura: el que come conmigo se ha vuelto contra mí. Les digo esto de antemano para que cuando suceda, ustedes crean que yo soy el que soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado». Y después de este texto del capítulo 13 del Evangelio de San Juan, se anuncia el momento en que Cristo va a ser traicionado por uno de sus discípulos.
Continúa así el Evangelio. Después de decir esto, Jesús se sintió profundamente conmovido y añadió con toda claridad: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos comenzaron entonces a mirarse unos a otros sin saber de quién estaba hablando. Uno de ellos, a quien Jesús quería mucho, estaba a su lado de forma que podían conversar mientras cenaban, y Simón Pedro le dijo por señas que le preguntara de quién estaba hablando. Él, acercándose más a Jesús, le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Jesús le contestó: «Voy a mojar un pedazo de pan y a quien se lo dé, ese es». Enseguida mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Vamos a regresar con este tema enseguida. Vamos a un breve corte. Comiendo del mismo pan. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. La Santa Misa, todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. ¿Te gustaría viajar a Tierra Santa en abril del siguiente año y conocer los lugares donde estuvo Jesucristo? El Padre José te acompañará como guía espiritual en esta peregrinación inolvidable. La salida será el 17 de abril, así que estás muy a tiempo para pedir informes. Llama al 55 46 06 6676 o al 55 46 06 6476. Llama y aparta tu lugar en la próxima peregrinación, porque Tierra Santa te espera. Únete a nuestro grupo para conocer Tierra Santa y cuando abras la Biblia dirás: yo estuve en ese lugar. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor. Muchas gracias por continuar con nosotros, y antes de ir a un corte, estábamos leyendo el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, recordando que en aquella última cena que se celebró un jueves, un día antes de que Jesucristo fuera crucificado, porque precisamente en la noche Judas lo habría de traicionar, estuvimos nosotros recordando que Cristo mencionó que Judas era el traidor cuando le entregó un pedazo de pan y Judas lo tomó e inmediatamente se fue. Después de este momento continúa el Evangelio diciendo así: después que Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre, y la gloria de Dios se muestra en él. Y si el Hijo del Hombre muestra la gloria de Dios, también Dios mostrará la gloria de él, y lo hará pronto. Hijitos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo. Ustedes me buscarán, pero lo mismo que les dije a los judíos, les digo ahora a ustedes: no podrán ir a donde yo voy. Les doy este mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Como vemos, queridos hermanos, en la última cena Jesucristo no solamente enseña el valor del servicio con el lavatorio de los pies, sino también enseña que la vida solamente tiene sentido en el amor. ¿Y qué es lo que va a hacer Jesucristo precisamente en esa última cena? Entregar por amor su vida. Es decir, les va a anticipar a los apóstoles que al día siguiente Él estará entregando la vida, no se la quitan. Él entrega la vida por amor. Si Cristo hubiera querido huir en aquel momento, lo podría haber hecho sin ningún problema. Pero Jesucristo quiere entregar su vida, para eso se ha hecho hombre, para eso ha venido al mundo, hasta el extremo en el amor.
Y precisamente ya que en medio de los alimentos es cuando los seres humanos convivimos más, como sucede en los cumpleaños, en las fiestas, en aquellas celebraciones en donde toda la familia se reúne y se comparte lo mismo, Jesús dice: yo quiero ser el pan de ustedes, aquel que los alimente espiritualmente para que no se sientan solos. Yo quiero ser también el vino de ustedes, ese vino que les alegre la vida. Pero ¿qué tiene que hacerse para que haya pan y para que haya vino? Para que haya pan, el trigo tiene que morir, tiene que triturarse para convertirse en pan. Para que haya vino, también la uva tiene que triturarse y convertirse con el paso del tiempo en vino. Jesucristo de una forma simbólica está diciendo: voy a ser triturado, como decía el profeta Isaías acerca del Mesías. Voy a entregar mi vida, pero no piensen que este es el final. No cuando el trigo se convierte en harina es el final. El proceso final, en todo caso, del trigo es cuando se ha convertido en pan. Por eso Jesucristo toma el pan ácimo, como lo exigía la tradición de la celebración judía de Pascua, y también toma un poco de vino y dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Pero esto lo estaremos tocando en el siguiente programa que dedicaremos a la Eucaristía, para recordar este momento en donde Cristo no hay mayor amor que dar la vida. Vamos a escuchar este canto que precisamente nos hace reflexionar sobre este tema. Y
Espero que les haya gustado este canto, a mí me encanta de verdad. Se llama No hay mayor amor y forma parte de los 10 cantos de un CD que tiene como título Vaso Nuevo. Son intérpretes el coro Guadalupe y forma parte de los discos de la editorial de las librerías San Pablo. Si tú tienes interés, puedes ir a las librerías San Pablo y conseguirlo ahí. Y te recuerdo que el próximo jueves, Dios mediante, estaremos tocando todavía este tema de la Eucaristía para que te quede bien claro lo que sucedió en la última cena y más adelante estaremos explicando una por una las partes de la Santa Misa, pero se nos termina el tiempo y doy las gracias a nuestro productor y coconductor Sergio Enríquez. Muchas gracias. Padre José, muchas gracias que me permite acompañarle. Amigos, sigan disfrutando de esta serie Cimentando tu Fe. Muchas gracias, David Chávez. Padre José, muy buenas tardes, amigos del auditorio, que tengan todos muy buena tarde. Muchas gracias, Bruno. Fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Jesús. Hasta la próxima. Muchas gracias, Ángel. Me sentí muy bien. Que Dios les bendiga y terminamos con el Padre Nuestro. Nuestro pan de cada